Por un lado vamos a tener lo que es el tubo digestivo y por otro lado vamos a tener lo que son las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Dentro del tubo digestivo vamos a considerar la boca, la faringe, órgano compartido con el sistema respiratorio, ¿se acuerdan? El esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, el recto y el ano. Y como glándulas anexas, tenemos glándulas que están anexas al tubo digestivo en la cavidad abdominal, que son el hígado y el páncreas, y las que están a nivel de la cara o del macizo facial, que son las glándulas salivales, sublingual, submaxilar y la parótida. ¿Alguien sabe cuál es la parótida? ¿Eh? La de la papera. Ahí la encuentran. Acá. La de la papera, la parótida. Bueno, estos son generalidades del tubo digestivo, ¿sí? Que tiene aproximadamente de 10 a 12 metros y va a estar ocupando sucesivamente la cara, el cuello, el tórax y el abdomen, ¿sí? Está constituido por 3 túnicas, por arriba del diafragma y por debajo del diafragma se va a añadir una túnica más, que es el peritoneo, ¿sí? Otro tema de conversación. Entonces va a tener una mucosa que es la membrana interna, una capa celulosa que es la membrana media, ¿sí? Una muscular y por último una serosa. Esto lo podemos pasar y lo miran después. Miren, ahí estamos viendo el esófago y su gran relación con la tráquea, que la está acompañando en todo su recorrido por detrás. Fíjense que nosotros teníamos la faringe que se dividía en 3, ¿se acuerdan? Una que estaba en relación con las fosas nasales, otra con la cavidad oral y otra que como que contenía o abrazaba a la laringe, que era el órgano de la fonación. Y hacia abajo, esa parte de la se va a continuar como esófago, ¿sí? O sea, el origen del esófago sería la parte más distal de la faringe. Y se extiende atravesando todo lo que es el tórax. Primero acompaña la tráquea, después se ubica por detrás del corazón y va a atravesar el diafragma por el orificio esofágico del diafragma, entre los pilares del diafragma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entre los pilares, en la parte más posterior era la aorta y después hacia adelante formaba como un anillito que atravesaba el esófago para terminar en la parte dilatada del tubo, que es el estómago, ¿sí? Ahí están viendo entonces algunas de las relaciones del esófago. Con la tráquea por delante, la aorta hacia la izquierda. Ahí, perdón. Ahí. ¿Cómo está constituido anatómicamente el esófago? Dijimos recién, por una mucosa, una submucosa, una capa muscular, que está formada de 2 tipos de fibras circulares y fibras longitudinales, y eso que ven ahí, ¿qué serán? Nervios y una serosa, ¿sí? Los nervios que se distribuyen por el tubo digestivo se llaman nervios entéricos, reflejos entéricos, porque todo lo que sea entérico hace referencia al tubo. Entonces vamos a tener el plexo que está por debajo de la mucosa, que se llama plexo de Meissner, y después entre las capas musculares de Auerbach, y este que ustedes conocen bien, que es parte del nervio vago. Los otros días, no sé quién me preguntó cuando estábamos hablando de sistema respiratorio por la inervación de los pulmones, y yo les dije que era el nervio vago, pero obviamente que el simpático también, o sea, no es solo parasimpático, solo que del parasimpático hay un nervio con nombre propio, el simpático son filetes nerviosos del sistema simpático. En realidad en todos hay de los dos, y acá también, simpático y parasimpático. Bueno, atravesamos el esófago, llegamos al estómago, que es justamente la porción dilatada del tubo digestivo, donde se transforman los alimentos en el quimo, ¿sí? No en el kilo, en quimo. ¿Lo vieron a eso por ahí dónde lo vieron? ¿En biología? ¿En bioquímica? ¿La diferencia entre quimo y kilo? ¿No se acuerdan?
Después lo buscan. Está situado en parte en el epigastrio e hipocondrio izquierdo, y ustedes dirán, ¿y eso qué es? ¿O no? ¿Saben lo que es? No. Bueno, nosotros topográficamente dividimos el abdomen en 9 cuadrantes. ¿Sí? Trazamos líneas y dividimos toda la cavidad abdominal en 9 espacios, que son 3 superiores, 3 al medio y 3 abajo. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien. Todas tienen nombre diferente y el estómago ocupa el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Y va a estar, o sea, su medio de sostén o su fijación, que es por continuidad con el tubo digestivo, sería el esófago hacia arriba, el duodeno hacia abajo, y después un montón de pliegues que le forma el peritoneo, que ya van a ver cómo lo volverlo con el peritoneo, para entenderlo, está sosteniendo casi todos los órganos que encuentran dentro de la cavidad abdominal. Digo casi todos porque hay otros que quedan situados por detrás, que se llaman órganos retroperitoneales. Ya lo vamos a ver. Tiene forma de J mayúscula, ¿sí? Bueno, y esas son las dimensiones, 25 por 12 por 8, y una capacidad aproximada de 1.300 mililitros o centímetros cúbicos. Le vamos a estudiar 2 caras, ¿sí? Una cara anterior y una posterior, 2 bordes, o también llamados curvaturas, mayor y menor, y 2 extremidades o orificios, que van a ser el orificio superior esofágico y el inferior o duodenal, también píloro, cardias. La porción de esa forma de J que tiene, la porción vertical va a contener a lo que se llama fondo o fundus, la tuberosidad mayor también, fundus o tuberosidad mayor, y el cuerpo, y la porción horizontal constituye todo lo que es la región pilórica, que se divide en región pilórica y antro, o antro y píloro, y eso sería la región pilórica. Acá lo estamos viendo, fíjense que queda como cubierto en parte por las costillas. Esta sería su continuidad con el esófago, y acá sigue el duodeno, y acá vemos las partes, el orificio superior o cardia, el inferior o píloro. Todo esto sería la región pilórica formada por antro y píloro, el cuerpo y la tuberosidad mayor, fundus o fondo, si le encuentran este nombre. Anatómicamente está compuesto por 4 túnicas, que son las mismas que vimos en el esófago, solo que el estómago tiene más cantidad de capas de fibras musculares. Los tipos son distintos. O sea, la mucosa, que tiene este aspecto así como plisado, ¿sí? Cuando el estómago está más vacío, más pliegues va a tener. Cuanto más lleno esté, más se borran esos pliegues. Después vamos a tener la submucosa, las capas musculares, que se dividen en 3, o sea, externa, media e interna, con diferente orientación, longitudinales, circulares y o tenaza, oblicuas. Y por último, por fuera, la túnica serosa, que sería lo que habíamos dicho, el peritoneo, esa membrana serosa que cubre todos los órganos abdominales, y que, fíjense, que dice cubre ambas caras y lo abandona a nivel de las curvaturas, o sea, esta sería la curvatura menor y esta la curvatura mayor, formando los epiplones. El peritoneo es una membrana serosa que forma un montón de cosas dentro del abdomen, además de envolver o proteger los órganos. Imagínense que ustedes ponen una hoja de papel film, ¿sí? Algo que parezca el estómago y otra hoja arriba, pero en lugar de envolverlo, pegan lo que sobra de las hojas una con otra hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Esos serían los epiplones que dice acá, que abandonan el estómago desde las curvas. Acá vemos uno. ¿Sí? Bueno, relaciones del estómago tiene un montón. Fíjense que ahí está cortado todo lo que es peritoneo, ¿sí? Y está levantado esta gran glándula, la más grande de nuestro cuerpo, que es el hígado, ¿sí? Está levantada hacia arriba para poder ver el estómago, y vamos a tener que la cara anterior del estómago
está relacionada con el diafragma, la parte que no cubre el hígado lo cubre en una parte, el resto se relaciona con el diafragma. Entre la quinta y la octava costilla es la extensión que ocupa, va a estar en relación hacia la izquierda, ¿no? Con el lóbulo izquierdo del hígado, que esto que vemos acá, ¿sí? Y con parte de la pared anterior del abdomen en un espacio donde no hay nada más que el estómago y la pared del abdomen. Después, la cara posterior del estómago, que acá no la vemos, pero sí que lo queda cubierto por acá, vamos a encontrar el vaso bien hacia la izquierda, el páncreas, que es esto que se ve acá, en posadito, y acá también asomando, están en relación con la cara posterior. También vamos a encontrar el mesocolon, que es algo similar a esto, ¿sí? Que está uniendo el estómago al colon. El duodeno, eso por detrás. Los riñones, las cápsulas suprarrenales, en el lado izquierdo más que nada, en el lado derecho no tanto. Todas estas relaciones de la cara posterior se dan a través de un espacio que se llama trascavidad de los epitrones. Es como un espacio hueco o una bolsa que se forma entre epiplones, dependencias todas del peritoneo, detrás del estómago. Y atrás de eso quedan todos los órganos del seno. La curvatura menor es esta, va a estar en relación con el tronco celíaco que veíamos los otros días, era una de las ramas de la aorta abdominal, ¿se acuerdan? Tronco celíaco, de donde nacen la arteria esplénica que va al vaso, la arteria hepática que se dirige hacia el hígado y la arteria coronaria estomáquica que tiene que recorrer, acá está dibujada en verde, no sé por qué, a recorrer la curvatura menor. La curvatura mayor está en relación con el colon transverso, que ahí se alcanza a ver un pedacito, y esto, todo esto cubierto por el epiplón, ¿sí? Colon transverso, y corresponde aproximadamente hasta la altura de la 11 dorsal. El cardias a la altura de la 11 dorsal y el píloro a L1, ¿sí? Que sería el orificio. La irrigación del estómago tiene una particularidad, un circuito similar a lo que era el polígono de Willis. ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Bueno, acá tenemos arterias que se van a estar anastomosando en la curvatura menor y en la curvatura mayor. Las arterias de la curvatura menor son dos, y tenemos la coronaria estomáquica, que dijimos que provenía del tronco celíaco directamente, ¿sí? Y que se dirige, desciende, acá la vemos, está en verde, no sé por qué, está en verde, viene ahí y desciende por la curvatura menor, dirigiéndose hacia el píloro. Y desde el píloro hacia la coronaria estomáquica tenemos la arteria pilórica que va ascendiendo. Vamos a poner las otras. Vamos a poner, miren, esto es un dibujo mío. La coronaria estomáquica que va subiendo, perdón, la coronaria estomáquica, el tronco celíaco desciende y de la región pilórica viene la pilórica ascendiendo, se anastomosa en el centro, formando el arco arterial de la curvatura menor. Y en la curvatura mayor tenemos la, gástrica derecha, así están los nombres. Gástrica, así están todos los nombres. Gástrica derecha y gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, a todos, la arteria gástrica, la gástrica izquierda, nace de la esplénica, que también es esta que viene acá y cruza por detrás del estómago y va al vaso, pero da esta rama, que es la gástrica izquierda, y la gástrica derecha, que viene de la gastroduodenal, que es rama de la hepática. Está medio complicado, pero no es tan. Gástrica derecha, entonces, asciende por la curvatura mayor hacia el vaso, digamos, hacia la arteria esplénica, y la gástrica izquierda desciende para encontrarse con la gástrica derecha. Eso sería la irrigación arterial. Y acá tenemos la irrigación venosa, que tienen los mismos nombres, la irrigación arterial.
la recolección de la sangre venosa. Las venas tienen el mismo nombre, pero no van a la vena cava inferior, que sería la vuelta de la que sale de la aorta, sino que vienen a esta que es la vena porta. ¿Sí? La vena porta es una vena importante que está recogiendo toda la sangre venosa del tubo digestivo completo y lleva esa sangre al hígado. ¿Sí? Fíjense, todas vienen al, tanto la esplénica, las del vaso, las del estómago, ¿sí? Del páncreas, la mesentérica superior, ya la vamos a ver, la mesentérica inferior, todas vienen a formar la vena porta. Acá está mejor el dibujito. ¿Sí? Esto es el tronco celíaco, o sea que acá tendría que estar la aorta, ¿sí? Y ahí tenemos la arteria esplénica que va hacia el vaso, la coronaria estomáquica, que ahí la llama como gástrica izquierda, ¿sí? Y acá tenemos la gástrica derecha ascendiente para encontrarse con la otra. Y en la curvatura mayor, la gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda nacen. Sí, pero en algunos está como gastroepiploica y a la otra la llama como gástrica. En realidad, para mí es mejor decirle coronaria estomáquica y pilórica y gástrica izquierda y derecha. Estos serían los epiplones, ¿sí? Y yo les decía, envuelven o sea, cruza uno por arriba del estómago y otro por detrás, uno por delante y otro por detrás, y de la curvatura menor sale lo que sería el epiplón menor o gastrohepático, porque se dirige hacia el hígado, o sea que va a estar sujetando el estómago al hígado. Y en la curvatura mayor tenemos el epiplón mayor y el epiplón gastroesplénico que va a unirlo al vaso. Este chiquito que va hacia el vaso se llama gastroesplénico y este mayor o gastrocólico, que era el que veíamos hoy, que lo une al colon. El intestino delgado es lo que le sigue, o sea, lo que sigue después del estómago, está formado por tres porciones que quieran. La primera es el duodeno y la segunda es yeyuno y después ilion, o yeyuno y ilion todos juntos porque no hay un punto eh, anatómico, digamos, de diferenciación que podamos decir hasta acá es yeyuno y después para adelante es ilion. ¿Sí? No podemos distinguirlo, es aproximado. Así que por lo general se lo estudia todo junto como yeyuno e ilion. Esto también tiene 4 capas, las mismas que vimos hoy, y también tiene la distribución, perdón, la envoltura del peritoneo. Se extiende desde el píloro, que era la tal del estómago, hasta la válvula iliocecal, que es la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Y a ese nivel se encuentra una válvula que se llama válvula iliocecal. El duodeno es la porción fija del tubo digestivo porque está sostenido por el peritoneo, pero no como el estómago, que tenía una capa por detrás y una por delante, sino que solamente cruza por delante y lo pega a la pared posterior del abdomen. ¿Sí? Por eso es la porción fija del intestino delgado. Y esta porción fija, que es la más importante, tiene 4 porciones. Una primera porción que se dirige hacia arriba y hacia atrás, desde el píloro, ¿sí? Hasta el cuello de la vesícula. Una segunda porción, ahí, o sea, de la primera porción que va hacia arriba y hacia atrás, hace una curvatura y desciende hacia abajo, es descendente y va sobre el borde de la cabeza del páncreas. Después hay una tercera porción que es horizontal y después una cuarta porción que es otra vez ascendente, y ahí se forma el ángulo duodeno-yeyunal y arranca el yeyuno iliaco. Ahora lo vemos. Primera porción ascendente que se dirige hacia arriba y hacia atrás. Segunda porción descendente. Tercera porción horizontal y después sigue la cuarta porción ascendente y se continúa, acá se ve el ángulo duodeno-yeyunal. Y ahí vemos la relación topográfica, o sea, la primera porción está en relación con la parte superior del E1 y
la porción horizontal se extiende hasta L3. Vamos a volver un cachito para acá y vamos a hablar un poquito de yeyuno ilion, que es la porción flotante. Esta dijimos que era la fija, esta es la porción flotante, o sea, la que se puede mover. Lo que no quiere decir que esté suelta como muestran las películas, sacan así por Netflix, ¿no han visto? No, así no. Eh, Se llama flotante porque tiene cierto desplazamiento, pero ese desplazamiento se produce merced al mesenterio, ¿sí? Que es el peritoneo, justamente, pero que en este caso, en lugar de abandonar el intestino delgado por sus dos bordes, así en el estómago, lo que hace es venir, llegar al borde del intestino, envolverlo y pegarse otra vez a la hoja que tenía. ¿Se entiende? Ahora se los muestro igual. Y ese peritoneo tiene una raíz, o sea, una parte más estrecha, que se va a estar fijando a la pared posterior del abdomen desde la articulación sacroilíaca derecha hasta el ángulo duodeno-yeyunal. O sea, desde acá, ¿sí? L1, L2, hasta atravesado así por delante de la columna vertebral hasta la articulación sacroilíaca derecha. Ya lo vamos a ver. Fíjense, acá estamos viendo el intestino, o sea, acá está el duodeno, ¿se ubican más o menos la imagen? ¿Sí? Acá lo que falta es una porción del estómago, ¿sí? Y el hígado que está levantado para poder ver lo que hay debajo. Acá estamos viendo la primera porción del duodeno, la segunda, la tercera, la cuarta y el ángulo duodeno-yeyunal. Ahí está el yeyuno, todo el yeyuno ilion, que dijimos era móvil, a expensas de esto que se ve acá, que es amarillo, que está lleno de vasos sanguíneos, que se llama mesenterio, ¿sí? Y ese mesenterio tiene una raíz, o sea, la parte fija del mesenterio que va del ángulo duodeno-yeyunal hasta la articulación sacroiliaca derecha. Eso sería la raíz del mesenterio, ¿sí? Fíjense que acá está el peritoneo cubriendo el duodeno y también parte del... Después lo vamos a ver. ¿Sí? Más o menos va. ¿Mazo? ¿Está complicado? El intestino delgado se puede desplazar, pero lo que permite es la longitud del mesenterio, nada más. Es lo único móvil. El resto está todo pegadito. Las capas son las mismas, ¿sí? Tenemos la mucosa, la submucosa, las capas de fibras musculares circulares y longitudinales, y por último, la serosa, que acá se ve, fíjense, las dos capas de peritoneo formando el mesenterio, por dentro del cual transcurren los vasos y los nervios que nutren el intestino. Tenía, me parece que había otra más que se veía. Faltaba el intestino y se veía todo el mesenterio. Que haya cambiado. Bueno. Y el intestino grueso, que es la última porción del tubo digestivo, está compuesto de 4 porciones. O sea, todo sería intestino grueso, que está formado por el ciego, que es la primera porción, que va desde la parte justamente ciega del intestino hasta la válvula ileocecal, que estaría acá, en la unión del intestino delgado con el intestino grueso, ¿sí? Y por debajo de la cual vamos a encontrar el apéndice vermicular. Después tenemos la porción ascendente del colon, la porción transversa, la porción descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano, ¿sí? A su vez, el colon ascendente se va a unir con el transverso a través de un ángulo que se llama ángulo hepático del colon o flexura derecha. Después tenemos el ángulo esplénico del colon, eso es para relacionarlo con los órganos con los que queda en contacto, ¿sí? Ángulo esplénico del colon o flexura izquierda. A diferencia del resto del intestino, tiene unas fibras musculares longitudinales, son 3 que se disponen
alrededor, digamos, del intestino grueso, longitudinalmente y haciendo como, son como más cortas que el resto del tubo, entonces hacen que le dé ese aspecto así como abollonado que tiene el intestino grueso, que se llaman austras, esas abollonaduras, ¿sí? Dijimos, el ciego se ubica por debajo de la válvula ileocecal, de ahí hacia abajo, después, ya dijimos, ángulo, colon ascendente, colon transverso descendente, iliopélvico, sigmoide y el recto. La porción terminal del intestino grueso es el recto, que se extiende desde en altura aproximadamente desde la tercera vértebra sacra hasta el ano, y en el interior podemos encontrar estas pequeñas válvulas que se llaman válvulas de Morgagni, que están separadas por esas columnitas que tienen el mismo nombre, ¿sí? Esto sería el recto, que es la porción pélvica en realidad del intestino grueso. Y el ano, que es la porción terminal del tubo digestivo, que está constituido por un aparato muscular que tiene dos tipos de fibras circulares, que son el esfínter interno y el esfínter externo. Y uno de ellos tiene fibras longitudinales y el otro tiene fibras circulares. Y un revestimiento cutáneo que es especial porque va variando, ¿sí? La configuración interna del intestino grueso es igual que el resto del tubo digestivo, con 4 capas, digamos, una capa serosa externa que está formada por peritoneo, que ya lo vimos, una capa muscular donde encontramos fibras circulares en la profundidad, acá se ven fibras circulares profundas, fibras longitudinales por fuera de las circulares, una capa submucosa y una capa mucosa, ¿sí? Y esta capa mucosa está elevada, ¿sí? Se adhiere adherida a las austras, entonces queda elevada por esas crestas o válvulas cólicas que están limitando por fuera las austras. O sea, por fuera se llaman austras y por dentro serían válvulas cólicas, ¿sí? Que es la irrigación de todo el intestino va a depender de dos arterias que son ramas de la aorta abdominal, las dos, que son la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior, que también las pueden encontrar con el nombre de arterias mesaraicas. Se las muestro, fíjense. Imaginen que acá atrás va la aorta, ¿sí? Y tenemos el origen de la arteria mesentérica superior, que va a estar irrigando todo lo que es el intestino delgado, que acá está chiquito, pero lo irriga entero, y la mitad del colon, ¿sí? O sea, lo que sería ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. Todo eso va a estar irrigando la arteria mesentérica superior. Y la arteria mesentérica inferior, que nace de la aorta un poco por debajo de la superior, va a estar irrigando todo lo que es colon transverso, colon descendente y la parte inferior del colon, ¿sí? Y las venas van a recibir el mismo nombre, se van a llamar mesentérica, vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior, que es todo esto que vemos acá. O sea, todas van a desembocar en la mesentérica inferior. Y esta vena mesentérica inferior, uniéndose a la mesentérica superior, van a ir a formar la vena porta, que va al hígado. No van a la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior va a estar recogiendo sangre venosa de, más que nada, los miembros inferiores de la pared abdominal y de el resto de los órganos del abdomen, pero no de lo que sea, de lo que pertenezca al tubo digestivo, ¿sí? Todo lo que pertenece al tubo digestivo va a la vena porta y pasa por el hígado para ser filtrado. Y acá está lo que yo les decía de la topografía abdominal, ¿sí? Es esta división de la pared anterior del abdomen por medio de 4 líneas, 2 líneas verticales que son medio claviculares, o sea que se trazan de la mitad de la clavícula verticalmente hacia abajo, ¿sí?
a derecha e izquierda, y dos líneas horizontales, una que pasa por el reborde costal inferior y otra que pasa por la altura máxima de las crestas ilíacas. ¿Sí? Entonces ahí queda dividido el abdomen en 9 cuadrantes, que los del medio de arriba hacia abajo son epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. A cada lado del epigastrio vamos a encontrar los hipocondrios, derecho e izquierdo, y acá tienen algunos de los órganos que se encuentran en cada uno de ellos, por eso es importante conocerlos. Por debajo del epigastrio tenemos el mesogastrio, y a cada lado los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, y por debajo del mesogastrio el hipogastrio, y a cada lado las fosas ilíacas, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? ¿Cómo? Para poder localizar los órganos. Fíjate que acá tenés un montón de nombres de los órganos, y no están todos, que podés encontrar en cada uno. Si vos sabés bien por dónde pasan, no sé, podemos decir que, por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha encontramos el apéndice. Es importante para las eh, maniobras de palpación y demás. Si vos, no sé, si tenés un dolor en el hipocondrio derecho, puede ser, no sé, el hígado, la vesícula, ¿sí? Es para ubicar aproximadamente qué órgano está en cada. Y vamos a hablar un poquito del peritoneo. Bueno, esta membrana serosa, de la que venimos hablando hace un ratito, que yo dije que era bastante complicada, va a estar tapizando todo lo que es la cavidad abdominal, o sea, las paredes de la cavidad abdominal y la parte superior de los órganos pélvicos. Entonces va a formar como una bolsa, ¿sí? Como un saco peritoneal. Tiene una capa parietal, así como veíamos con la pleura, una capa parietal, pero que no está recubriendo todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, sino que hay algunos que cruza por encima y que entonces quedan de esa capa parietal del peritoneo, quedan por detrás. Y eso se llaman órganos retroperitoneales. Eh, además, además, va a estar envolviendo algunos órganos por completo y otros solo en parte. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que el peritoneo puede formar epiplones, que serían como ligamentos, fíjense que dice, son repliegues del peritoneo que se extienden de un órgano a otro, y por su interior corren vasos y nervios. Por ejemplo, el epiplón menor, o el que iba de la curvatura menor del estómago al hígado, gastrohepático, ¿sí? El epiplón menor, bueno, ahí está, justo a la cara inferior. El epiplón mayor, que se desprende de la curvatura mayor del estómago y va a descender por delante de las asas del intestino grueso, regresa sobre sí mismo y se fija en la cara anterior del colon transverso. Ahí, esto no es hueso, es intestino delgado. ¿Se acuerdan esa imagen que se veía que era como una lámina así que tenía llena de gotitas de grasa? Cubría toda la parte anterior del abdomen. Ese es el epiplón mayor. Está cubriendo, algunos le dicen el delantal de los epiplones, porque parece un delantal. Está cubriendo todas las asas intestinales. Y los mesos, que son repliegues de peritoneo que se extienden de un órgano hacia la pared del abdomen. Entonces vamos a tener de esos, por ejemplo, en el colon transverso, que lo une a la pared, el intestino a la pared posterior del abdomen, y se llama mesocolon transverso. Y vamos a tener que el mesenterio también estaría dentro de los mesos. El colon ascendente y el colon descendente no son órganos libres dentro de la cavidad abdominal, más allá de que sí son peritonizados, o sea que están envueltos en todo alrededor por peritoneo, pero el peritoneo es como que lo envuelve y cuando llega atrás se vuelve sobre la pared, y del otro lado hace lo mismo, entonces queda fijo al mismo tiempo. No sé si me explico.
está cubierto por el peritoneo, pero no lo envuelve como al intestino delgado y se va, sino que llega por la pared del abdomen, se mete un poco por detrás del intestino grueso, vuelve, lo envuelve entero y sale otra vez, ¿sí? Y queda cubierto, creo que está más adelante en la imagen para que lo entiendan. Y después los ligamentos que pueden estar conectándose con dos órganos entre sí. ¿Me hablaron? Acá tenemos un corte sagital en una imagen muy esquemática, ¿sí? Todo lo que es amarillo sería la cavidad peritoneal, o sea, lo que queda dentro del peritoneo parietal. Fíjense, en rojo está marcado lo que es peritoneo parietal y en azul el visceral. Entonces, el peritoneo parietal envuelve toda la cavidad abdominal por delante, cubre la parte superior de los órganos pélvicos y va a la pared posterior, dejando, ¿ven?, algunos órganos por detrás. Esto, por ejemplo, sería el duodeno, que dijimos que era un órgano, la parte fija del intestino delgado, que era retroperitoneal. Acá hay parte del páncreas, también van a encontrar, esto puede ser la aorta o la vena cava, la aorta, la vena cava también vamos a encontrar los riñones, las glándulas suprarrenales, sí, hay varios órganos que quedan situados por detrás del peritoneo. Y esto sería intestino delgado, fíjense, el peritoneo parietal viene, alcanza el intestino delgado, lo envuelve y se vuelve otra vez sobre la misma hoja, o sea, pegado a la hoja que venía, para llegar otra vez a la pared posterior. ¿Sí? Eso es un meso, que se llama en este caso mesenterio. ¿Sí? Después tenemos el estómago cubierto por delante y por detrás, y esto va a ser lo que lo une al hígado, ¿cómo se llama? ¿No? Al hígado. Epiplón menor o gastrohepático. El que iba de la curvatura menor a la cara inferior del hígado, ¿sí? Es epiplón menor o gastrohepático, porque va a la cara inferior del hígado. Esto es el epiplón mayor, que venía por la cara anterior del estómago y se plegaba e iba al colon, ¿sí? Y este es el mesocolon transverso, que va de la pared posterior al colon. ¿Vieron que es complicado el peritoneo? Complicado el peritoneo. Nos quema la cabeza. Bueno, todo esto que envuelve la pared, el peritoneo parietal, cuando llega a la pelvis, va a estar formando algunos fondos de saco, ¿ven? Esta es una pelvis femenina, entonces la pista superior de la vejiga se va un poco hacia atrás, hace un repliegue, tapiza toda la parte superior del útero y deja formado acá un fondo de saco, y acá se llama vésico uterino, porque está entre la vejiga y el útero, y tapiza toda la cara posterior del útero, y de ahí se hace un repliegue y va sobre la cara anterior del recto y forma otro fondo de saco que se llama útero rectal, ¿sí? En el caso del hombre, que no hay útero, el fondo de saco que se forma es uno solo y se llama vésico rectal, ¿sí? La cara posterior de la vejiga y el recto. Y fíjense que acá hay algo interesante, que es el peritoneo parietal no sigue. ¿Esto qué es? Esta curva de acá, esta línea negra, el diafragma. No se adhiere en su totalidad al diafragma, sino que ahí se repliega y viene sobre el hígado, y acá también hace lo mismo y vuelve sobre el hígado y queda un espacio ahí del hígado descubierto de peritoneo que se llama zona desnuda del hígado. Acá está, miren. Es esto que parece un chinchulino. Si el chinchulín es el intestino delgado de la vaca, creo. Sí, que es de vaca, ¿no? De vaca. Bueno, entonces, este es el intestino delgado y este es el peritoneo que forma el meso, en este caso, mesenterio, sería, o sí, mesenterio. Esta es la imagen que yo. Acá está cortado, falta el intestino, pero quedó todo el mesenterio. Entonces, fíjate que eso es lo que le permite movilidad, pero nada más que eso, ¿sí? Si vos abrís esta parte, no.
no se cae todo. Se puede estirar un poco, pero no se va a caer. Sí, un poco va a salir, sí, se exterioriza, sí, pero no todo. Y acá vemos lo mismo, fíjense, peritoneo, el estómago, el colon, y ahí están todas las asas de intestino recubiertas de peritoneo, y fijándose a la pared posterior, acá quedó el duodeno atrás, en esa línea que yo decía que era la raíz del mesenterio que iba de L2 o L1 a la sacroiliaca derecha. ¿Sí? Más o menos quedó, más o menos. Por este borde, ¿sí? Van todos los vasos sanguíneos que llevan irrigación al intestino. Este es un corte transversal del abdomen, ¿sí? Fíjense, el peritoneo con respecto al intestino grueso. El ciego, el colon transverso y el colon iliopélvico son las únicas porciones móviles del colon. Están sujetas a la pared posterior por los mesocolon transverso y mesocolon iliopélvico, ¿sí? O sea que serían como esto, tendrían estos mesocolon, ¿ven? Ahí está. Este es el colon transverso y esto es el mesocolon transverso. ¿Sí? El colon ascendente está fijo a la pared posterior por el peritoneo que lo envuelve. No es retroperitoneal, pero se fija y se fija la cara inferior del hígado por el ligamento hepatocólico. Miren, este es el colon descendente y este es el colon ascendente. El peritoneo viene y lo envuelve casi entero y se va otra vez. Y lo fija, lo deja pegadito a la pared posterior. Por eso esas no son móviles, ¿sí? Ascendente y descendente. Solo son móviles, vimos acá. El ilio pélvico, el transverso, el ciego y nada más. El descendente, el peritoneo se comporta de la misma forma que el ascendente, y en el recto, el peritoneo, como el recto es un órgano que se hace pélvico, no lo va a estar cubriendo entero, porque en la pelvis no cubre todos los órganos, sino que solamente la parte superior y en su cara anterior. ¿Sí? Es esta imagen que veíamos hoy, ya les muestro, esta, ¿ven? La parte inferior del recto queda sin peritoneo. Solamente queda la parte superior y solamente en su cara anterior y lateral. ¿Sí? ¿Mazo? Bueno, y obviamente el ano no tiene revestimiento peritoneal porque es bien pélvico. Fíjense que esto sería peritoneo parietal, acá estarían las vértebras, ¿sí? Y los músculos laterovertebrales, y acá tenemos la arteria aorta y la vena cava que quedan por detrás del peritoneo. O sea que esos son órganos no peritonizados o retroperitoneales. Así se ve el ligamento, esto es el hígado que está cortado, ¿sí? El ligamento que une la curvatura menor del estómago al hígado. Y esto es el epiplón mayor, está lleno de gotitas de grasa o delantal de los epiplones que yo les decía, porque se extiende bien hacia abajo y cubre toda la parte anterior del abdomen. Y ahí terminamos con tu. ¿Seguimos con glándula? ¿Sí? Ay, el epiplón más, sí, porque a este también se le llama epiplón. Epiplón menor y epiplón mayor. Claro, hay una parte del epiplón mayor que se va al vaso. Y ese es el esplénico, gastroesplénico. Porque el peritoneo lo envuelve entero, pero a su vez lo pega. O sea, no es un pedacito muy chiquito lo que queda sin cubrir. Que en realidad algunos dicen que lo cubre entero y que hay algo que se llama fascia de coalescencia, que quiere decir que es como una fascia muy débil, pero que lo está adhiriendo a la pared posterior. Y entonces queda pegadito.
no es móvil. El ascendente y el descendente, ese me preguntás vos, sí. Es como que o que llega, los bordes llegan hasta atrás y otros dicen que lo envuelve completo y tiene esa fase de coalescencia. En el dibujito no lo envolvía completo. Sí, claro, sí. No, el hígado está a la derecha, abajo del... Vieron que la cúpula diafragmática del lado derecho es más alta, porque la empuja el hígado. La izquierda es más baja. Del lado derecho está el hígado y del lado izquierdo, bien metidito allá escondido, el vaso. El páncreas está atrás del estómago, por delante de la columna, en la línea media. En la línea media, atrás del estómago. Ahora vamos a ver algo. Ahora lo vamos a ver al páncreas. Ahora lo vamos a ver. Esto estuvo, como habrán visto, súper resumido porque nosotros en realidad sobre el tubo digestivo no tenemos gran campo de acción, ¿sí? Tenemos algo, pero no es mucho lo que podemos hacer como kinesiólogos. Sí sobre la boca, pero a ver, para hacer un posgrado. Bueno, vamos a ver las glándulas anémicas. Ya dijimos cuáles eran, ¿sí? Abdominales, hígado y páncreas y la acción del macizo facial, las, las glándulas salivales. Vamos a empezar. Con la parótida, ahí la encontramos a la parótida, ¿vieron dónde está? Es la más grande de todas las glándulas salivales, ¿sí? Está ubicada por detrás de la rama ascendente del maxilar superior, como abrazándolo. Y está como metida y engarzada en la rama ascendente. Por debajo y por delante del conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular, delante de la mastoides, que es esta que vemos acá, ¿sí? Mastoides, conducto auditivo, y el vientre posterior del músculo gástrico, ¿sí? Ahí adelante se ubica. El conducto excretor de esta glándula es el conducto esternón. Les decía, el conducto excretor de esta glándula es el conducto de esternón que va a atravesar el músculo bucinador, que atraviesa el músculo macetero y por debajo del bucinador y se va a meter dentro de la cavidad, dentro de la cavidad oral, para ir a abrirse a través de una pequeña perforación en, en la altura del segundo molar superior. ¿Sí? Si ustedes después van a su casa, se fijan en el espejo, con un bajalengua se paran la mejilla y miran allá arriba, pueden llegar a ver la perforación del orificio del conducto de esteno, ¿sí? De esta glándula, que suele generar algunos problemas infecciosos. No sé si han visto alguna vez. Queda la cara así y empieza a supurar. Horrible. Bueno, esa es la más grande de las tres glándulas salivales. Un detalle interesante de esta que no les dije es que, fíjense, este nervio que se ve acá que se mete dentro de la glándula es el nervio facial, que se mete y se divide en todas sus ramas dentro de la glándula parótida. La otra de las glándulas es la glándula submaxilar, en tamaño, digamos, de la que le sigue a la parótida. Esta está ubicada en la cara interna del maxilar inferior, ¿sí? Ahí, y también está como abrazada con los músculos del piso de la lengua, ¿sí? Con el miloioideo. Fíjense que una parte pasa por arriba y el resto queda por debajo, ¿sí? El conducto excretor de esta es el conducto de Wharton, que atraviesa el piso de la boca y va a abrirse a cada lado del frenillo de la lengua, ¿sí? Del frenillo, sí, de la parte inferior de la lengua.
en el piso de la boca. Acá al lado tuyo, ahí vamos a encontrar dos orificios, uno acá al lado, a la glándula submaxilar. Y después tenemos las sublinguales, ¿sí? Que son estas chiquitas que están acá, ubicadas bien debajo del piso de la boca, y que van a tener muchos conductos excretorios. Un conducto principal es el Berribineus o Bartholin, y después muchos conductos que se abren en el piso de la boca. Acá dice 4 o 5, según donde lo lean, creo que hasta 18. Depende de dónde lo lean. Como que no es chiquita, me parece como difícil de identificar. Los conductos, no la glándula. Bueno, esas lo que van a hacer obviamente es secretar saliva, ¿sí? Con diferentes componentes para ayudar a formar el bolo alimenticio y empezar la digestión, eh, el inicio de la digestión, ¿sí? El hígado, que dijimos que era la glándula más grande que teníamos, ¿sí? La más voluminosa, secreta bilis y glucógeno. Eso es nada, hasta el momento al hígado, ¿sí? Esta va a estar ubicada en el hipocondrio derecho, ¿se acuerdan? Hipocondrio derecho y parte del epigastrio, con su lóbulo izquierdo, ¿sí? Se encuentra fijo por la vena cava inferior. La vena cava inferior se cruza por detrás porque las venas suprahepáticas salen de la parte posterior y superior del hígado y se unen a la vena cava. Eso se fija por eso. Por el ligamento redondo, que es un ligamento del hígado, y los otros ligamentos del hígado que son rapidez peritoneales, por esos elementos que fijo en su lugar. Tiene un peso de 1,5 kg aproximadamente. El color es rojo pardo, como dice ahí, lo habrán visto en las carnicerías, es el mismo color. La consistencia es dura, pero a diferencia de los pulmones, que si nosotros los apretamos son blandos, digamos, o se repliegan con facilidad, el pulmón es elástico, no se rompe fácilmente, y el hígado, si ustedes lo apretan, se rompe muy fácil. Es como que parece como si se desgranara. Tiene una forma ovoide de eje mayor transversal, ¿sí? Y con una extremidad más voluminosa hacia la derecha. Y ahí le vamos a considerar dos caras que van a ser una cara inferior y una cara diafragmática, dos bordes y dos extremidades. Borde anterior o posterior, las extremidades derechas. La cara diafragmática es la parte más gruesa, la parte posterior es más gruesa, se va haciendo cada vez más finita hacia anterior, ¿sí? Y a la izquierda, donde vamos a encontrar el ligamento coronario, que es uno de los ligamentos que se forma por medio del peritoneo y que se divide en dos por el ligamento falciforme, que se divide en una parte derecha y una parte izquierda. La cara visceral o la cara inferior mira hacia abajo, hacia la izquierda y es cóncava, y esta es la que tiene un montón de detalles, que es la que más vamos a ver, donde vamos a encontrar el hilio del hígado, que tiene como la forma de una H, digamos. En la cara inferior hay una H dibujada, y la parte transversal de esa H va a ser el hilio del hígado, y los demás son surcos ocupados por diferentes elementos, ¿sí? Que están en relación con el hígado. Y lo van a estar dividiendo en 4 lóbulos. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y después el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Uno anterior y otro posterior. El borde anterior del hígado es cortante, es delgadito, tiene dos escotaduras que corresponden a la inserción de los ligamentos y una a la vesícula, y el borde posterior se va adelgazando a medida que se va hacia la izquierda, y ahí vamos a encontrar escotaduras para los elementos que atraviesan desde la cavidad torácica hacia el abdomen, que son la vena cava, la aorta, el esófago. El hígado va a estar recibiendo sangre a través de dos aportantes que van a ser, por un lado, la arteria hepática, que le va a estar llevando sangre cargada de oxígeno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y otro aporte que tiene sanguíneo, que es la vena porta, que es la que va a traer todos los nutrientes que el organismo absorbe a través del intestino.
Por eso todas las venas mesentéricas del intestino van hacia la vena porta. Bueno, dijimos que tenía más de 500 funciones, entre las que podemos destacar la producción de la bilis, ¿sí? Que es este líquido encargado de facilitar la digestión de los aceites y las grasas, la transformación de la glucosa en glucógeno, producción de proteínas para el plasma, eh, glucosa cuando es necesario, regulación de niveles de aminoácidos en sangre, procesamiento de hemoglobina, entre muchas otras. Vamos a ver la cara diafragmática en su porción posterior, que es solamente donde vamos a encontrar detalles. El resto es liso. Y fíjense que acá está lo que yo les mostraba hoy, que era la porción desnuda, esta parte más clarita, que se llama área o porción desnuda del hígado, que es donde no tenía nada de revestimiento peritoneal. El peritoneo viene recubriendo la cara diafragmática como peritoneo parietal, y ahí se repliega y se vuelve peritoneo visceral y forma en ese lugar donde deja de recubrir este ligamento que se llama ligamento coronario, que es el que lo va a estar fijando justamente al diafragma, el hígado al diafragma. El ligamento coronario tiene hojas, ¿sí? Fíjense que tiene una hoja anterior y una hoja posterior y una hoja anterior, y donde se unen ambas hojas, en los extremos, van a formar los ligamentos triangulares izquierdo y ligamento triangular derecho. Esto parte del peritoneo, es parte de lo mismo, pero la reunión del ligamento coronario forma el triangular derecho, y cuando se va hacia anterior, la reunión de las dos hojas del ligamento coronario forman el ligamento falciforme. ¿Sí? ¿Ven? Acá vemos otra vez la parte que no está revestida, y todo esto es el peritoneo que llega hasta ahí, formando las hojas del ligamento coronario, ligamento triangular a la izquierda, acá estaría el triangular a la derecha, y el ligamento falciforme hacia la parte anterior de la cara diafragmática. Esto que estamos viendo acá es la cara visceral, ¿sí? La que mira hacia abajo y hacia la izquierda. Fíjense que la vena cava inferior queda como metida dentro del hígado, está como abrazando. Y teníamos esa H que yo les decía que se dibujaba en la cara inferior, está ocupada por el ligamento redondo hacia la izquierda y anterior, y por la vesícula hacia la derecha y hacia adelante. En el centro tenemos el hilio del órgano, y hacia posterior la vena cava inferior. Y del lado izquierdo el conducto de Arance. Ahí había un conducto, en realidad son pliegues de peritoneo lo que queda, pero ahí había un conducto que en vida intrauterina sentía una función, era un vaso, una función de vaso sanguíneo. Ahora queda obliterado y está el conducto. Se llama conducto de Arance, pero no tiene función circulatoria. Entonces, nos queda el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado hacia anterior y el lóbulo caudado hacia posterior. ¿Quedó más o menos esto de la cara inferior? ¿Sí? El pedículo hepático, es decir, todos los elementos que ingresan al hígado o que salen de él, va a estar formado por dos arterias que son ramas de la arteria hepática común, que nacía el tronco celíaco, ¿sí? Que van a ser la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. Vamos a tener la vena porta, que se divide en dos también, venas hepáticas, y después vamos a tener los dos conductos de la vía biliar, que se reúnen para formar el conducto hepático, el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, y la reunión del cístico con el hepático va a formar lo que se llama el conducto colédoco. Y esa sería la vía de excreción del hígado.
aparato excretor del hígado. O sea, ¿cómo está formado el aparato excretor? Está formado por la vesícula biliar, que es este receptáculo membranoso con forma de pera que se ubica en la cara inferior del hígado, ¿sí? Y que le vamos a reconocer, bueno, un fondo, un cuerpo, un cuello, ¿sí? Y que se va a continuar con el conducto cístico, y la vía biliar está formada por dos conductos hepáticos, dos conductos hepáticos que emergen del hígado para formar el hepático común, es este, que al reunirse con el conducto cístico forman el conducto colédoco. ¿Sí? El conducto cístico se une al hepático común y forman el conducto colédoco, que va a desaguar, o sea que va a bajar y va a ir a abrirse a la segunda porción del duodeno, que es el sitio donde se van a empezar a digerir las grasas. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien dónde. Este conducto colédoco, que desagua en la segunda porción del duodeno, cruza por detrás del duodeno antes de llegar, cruza por detrás, se mete dentro del páncreas y va a unirse al conducto excretor del páncreas, y los dos desaguan juntos en la carúncula, en un lugar que se llama, fíjense acá, hay como una elevación en el intestino, se llama carúncula mayor, y en la carúncula mayor está la válvula, se llama ampolla de Vater. Es una cuestión de nombres, ¿no? Fíjense, acá está todo el aparato excretor. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, forman el hepático común. De la vesícula viene el conducto cístico y forman el colédoco, que cruza, fíjense que acá se ve que pasa por detrás de la primera porción del duodeno, se introduce dentro del páncreas, que es esto que vemos acá, en amarillito, ¿sí? Y dentro del páncreas se está uniendo al conducto de Wirsung, que es uno de los conductos excretores del páncreas para desembocar en el duodeno. ¿Quedó más o menos el hígado? ¿Sí? Más o menos. El páncreas. Este es una glándula de secreción mixta, ¿sí? O sea que tiene secreción que pasa directamente a la sangre y secreción externa que va al tubo digestivo. Está situado en el abdomen superior, detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. A este se le considera una cabeza, un istmo, un cuello, un cuerpo y una cola. Nunca vamos a poder diferenciar el istmo del cuello. La cabeza es el segmento más voluminoso y a su vez es la parte fija del órgano por el peritoneo. El páncreas tiene una parte que está fija y una parte que es móvil, ¿sí? Más allá de que está tan grande, la cola del páncreas está toda envuelta por el peritoneo y es libre, o sea, se puede mover, y lo otro está pegadito a la pared posterior del abdomen por el peritoneo. El aparato excretor del páncreas está constituido por dos conductos, uno que es el de Wirsung, que dijimos recién, que desembocaba junto con el del hígado, con el colédoco, y el otro es el de Santorini, que es un conducto accesorio. Fíjense, se ubican más o menos en esta imagen, acá estamos viendo la aorta, ¿sí? Acá vemos todo el páncreas, lo que falta hacia arriba acá sería el estómago, ¿sí? Esto es duodeno, ¿sí? Y esto es vena porta y arteria mesentérica superior. ¿Sí? Acá tenemos el ángulo duodeno-yeyunal y acá inicia el yeyuno. Esto es el vaso que se ubica bien por detrás de la cola del páncreas, y el páncreas va a tener aproximadamente hasta ahí cobertura de peritoneo, y después esta parte está como libre. Y esta parte está fija, junto con el duodeno. Esto que se ve acá blanco, ahí atrás, ¿alguien sabe lo que es? El riñón con la glándula suprarrenal, ¿sí? Y esto que se ve acá atrás en blanco también debe ser la vena cava inferior. Acá estamos viendo la vesícula, ¿sí? Acá viene el conducto excretor, el colédoco, cruza por detrás
del duodeno se mete dentro del páncreas y ahí es cuando se deja ver, se ve la carúncula con el esfínter y esto es el conducto excretor de Weitzman del páncreas. Esta sería la estructura del páncreas. Estas son las de secreción, las partes de células que forman la secreción externa, ¿sí? Que son los vacinos, y después la secreción interna. ¿Se acuerdan que tenía doble función? ¿Qué secretaba el páncreas? ¿Alguien se acuerda? Además del jugo pancreático, que es el que participa de la digestión. ¿Eh? Insulina. Sí, la insulina y el glucagón eran las dos hormonas, las dos sustancias que producía el páncreas. ¿Mazo? ¿Sí? Si quieren le agregan un poquito más, si no lo estudian así, alcanza. Seguro le agregan un montón. Estamos, creo, ahí terminamos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Todas, todas. Sí. ¿Por qué tenía esa forma? Porque tiene las tenias que se llaman, que son ese músculo liso, que son cintitas longitudinales que van a lo largo de todo el intestino y es como que son más cortas que la longitud del intestino. Entonces le dan ese aspecto abollonado. Bueno, chicos, la semana que viene vemos excretor urinario, introducción al sistema de fascias. No, a mí me parece no, me parece que había una semana en el medio de repaso. Hay una semana de repaso. ¿Sí? Y después el parcial, ya que tienen 2 semanas. Dos es, bueno, la que viene y otra más, y después el parcial. No es en junio el parcial, no es la primera semana de junio. Uh -huh. Sí. Es circulatorio. Bueno, para que cierro acá.